Me llamo Elena, tengo 29 años y trabajo como contadora en una firma importante. Mi vida dio un giro inesperado hace 3 meses, justo cuando debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Todo comenzó cuando conocí a Carlos hace 5 años. Él era el tipo de hombre que cualquier mujer desearía, atento, trabajador y con grandes sueños. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y aunque su familia, especialmente su madre Mercedes, siempre fue, digamos, particular, decidí mantener la paz por amor a Carlos. Mercedes nunca aprobó nuestro matrimonio. Según ella, su hijo merecía a alguien de mejor familia. Lo que ella realmente quería decir era a alguien con más dinero, aunque irónicamente, yo ganaba más que Carlos. Pero eso era algo que ella prefería ignorar. Elena, cariño, ¿no crees que deberías dejar de trabajar ahora que estás casada con mi hijo? Me sugería constantemente durante las cenas familiares. Una buena esposa se queda en casa. Carlos solía defender nuestras decisiones al principio, pero con el tiempo, noté que empezó a ceder ante la influencia de su madre. Sin embargo, yo tenía mis propios planes. Durante años, había estado ahorrando e invirtiendo sabiamente. Mi padre, antes de fallecer, me había enseñado la importancia de la independencia financiera. Cuando quedé embarazada hace 9 meses, las cosas se complicaron aún más. Mercedes apareció en nuestra puerta con maletas. Voy a mudarme con ustedes. Una primera vez madre necesita orientación, y como tu madre no está aquí. Me mordí la lengua. Era cierto que mi madre había fallecido cuando yo era joven, pero eso no significaba que necesitara que ella tomara ese rol. Mercedes, agradezco tu preocupación, pero Carlos y yo podemos manejarlo. Tonterías. Carlos, dile a tu esposa que sea razonable. Para mi sorpresa, Carlos estuvo de acuerdo con su madre. Elena, mi madre solo quiere ayudar. Además, tiene experiencia. Así comenzó mi pesadilla. Mercedes se instaló en nuestra casa y empezó a tomar el control de todo. Cambió la decoración, reorganizó la cocina, e incluso intentó decirme qué comer durante el embarazo. Lo que ella no sabía era que la casa donde vivíamos, esa hermosa casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, la había comprado yo antes de casarnos. Estaba a mi nombre, aunque dejé que Carlos pensara que era una propiedad que alquilábamos juntos. No por engaño, sino porque nunca surgió la conversación sobre la propiedad. A medida que mi embarazo avanzaba, la tensión en casa crecía. Mercedes criticaba cada decisión que tomaba. ¿Por qué sigues trabajando? ¿No te importa el bebé? Esa no es forma de preparar un nido para mi nieto. Carlos, tu esposa es demasiado terca. No sabe nada sobre ser madre. Una semana antes de mi fecha de parto, tuve que ser hospitalizada por complicaciones. Carlos estaba en un viaje de negocios, y Mercedes se ofreció a cuidar la casa. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras yo estaba en el hospital, luchando por mantener seguro a mi bebé, Mercedes estaba ocupada con sus propios planes. Me enteré por una llamada de mi vecina Julia. Elena, hay personas midiendo la casa y tomando fotos. Tu suegra está con ellos y parece estar firmando papeles. Mi corazón se detuvo. ¿Estaba intentando vender mi casa? Llamé a Carlos inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. El dolor de las contracciones comenzó esa misma noche. Estaba sola en el hospital, ya que Mercedes había asuntos importantes que atender, y Carlos seguía sin responder. Mientras daba a luz a mi hermosa hija Lucía, no tenía idea de que mi suegra estaba en una oficina de bienes raíces, pretendiendo tener autoridad para vender una propiedad que ni siquiera le pertenecía. La enfermera me entregó a mi bebé, y en ese momento de felicidad, recibí un mensaje de Mercedes. Ya no tendrás que preocuparte por la casa. La he vendido. Cuando salgas del hospital, vivirás con nosotros bajo nuestras reglas. Es lo mejor para el bebé. Miré a mi pequeña Lucía y sonreí. Mi suegra no tenía idea de lo que estaba por venir. 2 días después del nacimiento de Lucía, finalmente pude salir del hospital. Carlos había regresado de su viaje y vino a recogernos, pero algo en su comportamiento me pareció extraño. Estaba nervioso, evitando mi mirada. Elena, mi amor, sobre la casa. Comenzó a decir mientras me ayudaba a entrar al auto con el bebé. ¿Qué pasa con la casa, Carlos? Pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Mi madre, ella pensó que sería mejor para todos y...
Sí que, Carlos. Si nos mudáramos con ella. Ya vendió la casa. Me mantuve en silencio, observando a mi pequeña Lucía dormir pacíficamente en su asiento. Carlos siguió hablando, cada vez más nervioso. El comprador quiere tomar posesión inmediata. Mamá dice que podemos usar el dinero para pagar la hipoteca de su casa y... ¿Qué hipoteca, Carlos? Bueno, resulta que mamá tiene algunas deudas y pensó que... Lo interrumpí. Tu madre vendió nuestra casa para pagar sus deudas. Cuando llegamos a la casa, Mercedes estaba esperando en la entrada con una sonrisa triunfante. Junto a ella había un hombre de traje que supuse era el comprador. «Oh, la nueva mamá está en casa», exclamó Mercedes con falsa dulzura. «Elena, querida, este es el señor Ramírez. Ha sido muy generoso al darnos una semana para mudarnos». El señor Ramírez me extendió la mano. «Señora, lamento la prisa, pero su suegra insistió en que era un asunto urgente. Los papeles ya están firmados». «¿Los papeles?», pregunté, manteniendo mi voz deliberadamente tranquila mientras sacaba a Lucía del auto. Sí, la señora Mercedes me mostró un poder notarial firmado por su esposo, autorizándola a vender la propiedad. Carlos palideció. «Mamá, ¿qué poder notarial?». Mercedes agitó la mano despectivamente. «Oh, cariño, ¿recuerdas esos documentos que firmaste antes de tu viaje? Era necesario, por el bien de todos». En ese momento, saqué mi teléfono y llamé a mi abogada, Laura. La había contactado desde el hospital y ella ya estaba al tanto de la situación. «Laura, ¿podrías venir? Y trae los documentos que te pedí». Mercedes frunció el ceño. «¿Qué documentos? No necesitamos abogados, esto es un asunto familiar». Media hora después, Laura llegó con un portafolio. El señor Ramírez seguía allí, cada vez más incómodo con la situación. «Señor Ramírez», comenzó Laura, «lamento informarle que ha sido víctima de un fraude». «¿Fraude?». Mercedes se burló. «Absurdo. Tengo un poder notarial». «Un poder notarial falsificado», interrumpió Laura, «para vender una propiedad que ni siquiera pertenece a su hijo». Sacó los documentos de su portafolio. «Esta casa fue comprada por mi clienta, Elena Martínez, hace 6 años. Está registrada únicamente a su nombre. Aquí están las escrituras originales y el registro de propiedad». El rostro de Mercedes perdió todo color. Carlos se dejó caer en una silla, mirando los documentos con incredulidad. Pero... Mercedes balbuceó. «Señora», dijo el señor Ramírez, ahora visiblemente molesto, ¿está diciéndome que me vendió una propiedad que no le pertenecía? «Por supuesto que nos pertenece», gritó Mercedes. «Mi hijo vive aquí». Como inquilino, aclaré por primera vez. Carlos y yo acordamos compartir los gastos de mantenimiento, pero la propiedad siempre ha sido mía. Laura se dirigió al señor Ramírez. «Señor, le sugiero que contacte a su abogado. La venta es nula y puede presentar cargos por fraude si así lo desea». El señor Ramírez asintió gravemente. «Lo haré. Y señora Mercedes, espere noticias de mi abogado». Después de que el señor Ramírez se fue, Mercedes explotó. «Tú», me señaló con un dedo tembloroso. «Nos engañaste. Le mentiste a mi hijo». «No, Mercedes. Nunca mentí. Simplemente protegí lo que es mío». Algo que claramente fue una decisión acertada. Carlos finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Me habrías creído? ¿O habrías escuchado a tu madre decir que era una mentirosa?». Mercedes comenzó a llorar dramáticamente. Todo lo que quería era ayudar. «Tengo deudas. El banco va a embargar mi casa». «¿Y tu solución fue vender fraudulentamente la propiedad de otra persona?», preguntó Laura. «Señora, esto es un delito serio». Mesía Lucía, que había comenzado a inquietarse con los gritos. «Mercedes, tienes una hora para recoger tus cosas y salir de mi casa. No puedes hacerme esto. Carlos, dile algo a tu esposa». Pero Carlos seguía sentado, mirando los documentos en shock. Todo su mundo se estaba desmoronando. La imagen que tenía de su madre, las mentiras, el fraude. Mercedes no se fue en una hora como le pedí. En cambio, se encerró en la habitación de invitados,
gritando y llorando sobre cómo su propia familia la traicionaba. Carlos seguía en silencio, procesando todo lo sucedido. Laura, mi abogada, se quedó conmigo. ¿Quieres que llame a la policía? Miré a mi bebé dormida y suspiré. Démosle hasta mañana. No quiero que Lucía pase su primera noche en casa con este caos. Esa noche, mientras alimentaba a Lucía en la mecedora de su habitación, Carlos entró silenciosamente. ¿Podemos hablar? Asentí, sin dejar de mirar a nuestra hija. Lo siento, comenzó. Siento no haberte defendido de mi madre todos estos años. Siento haber firmado esos papeles sin leerlos. Siento haberte fallado. ¿Por qué los firmaste, Carlos? Ella dijo que eran documentos para refinanciar su casa. Que necesitaba un aval. Confié en ella, siempre confié en ella. Su voz se quebró. Nunca pensé que intentaría, que ella podría. ¿Sabes por qué nunca te dije sobre la casa? Pregunté suavemente. Carlos negó con la cabeza. Porque cada vez que intentaba tomar una decisión independiente, tu madre interfería y tú la apoyabas. Porque cada vez que expresaba mi opinión, era terca o difícil. Necesitaba saber que tenía un lugar seguro, no importaba qué. Debí haberlo visto, murmuró Carlos. Todas las señales estaban ahí. La forma en que manipulaba, como siempre tenía que controlar todo. A la mañana siguiente, Mercedes salió de la habitación vestida y con su maleta. Me voy, anunció dramáticamente. Ya que mi propio hijo prefiere a esta mujer que a su madre. Mamá, la voz de Carlos era firme por primera vez. Lo que hiciste es fraude. Falsificaste mi firma y trataste de vender una propiedad que no te pertenecía. ¿Tienes idea de lo grave que es esto? Lo hice por ti. Por nosotros. Mis deudas. No, lo hiciste por ti misma, interrumpió Carlos. Siempre ha sido por ti. Manipulaste, mentiste y ahora cometiste un delito. El señor Ramírez no presentará cargos, intervine, meciendo a Lucía. Hablé con él anoche. Retirará la denuncia si le devuelves el dinero y cubres sus gastos legales. Mercedes palideció. Pero ya usé el dinero para pagar al banco. Entonces tendrás que encontrar otra manera, dijo Carlos. Vende tu casa, consigue un trabajo, pero arregla esto. Ya no te ayudaré a encubrir tus errores. ¿Me estás abandonando? Soy tu madre. Y Elena es mi esposa, y Lucía es mi hija. Es hora de que ponga a mi familia primero. Mercedes nos miró con odio. Te arrepentirás de esto. Todos se enterarán de cómo tu esposa me echó a la calle. Todos se enterarán de cómo trataste de cometer fraude, respondió Carlos. Tú eliges qué historia prefieres que se sepa. Después de que Mercedes se fue, la casa quedó en silencio. Carlos se acercó a nosotras y acarició la mejilla de Lucía. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Ya lo estoy haciendo, respondí. Pero necesitamos establecer algunos límites claros de ahora en adelante. Los meses siguientes no fueron fáciles. Mercedes vendió su casa para pagar al señor Ramírez y se mudó con su hermana. Intentó varias veces volver a nuestra vida, primero con manipulaciones, luego con falsos arrepentimientos, pero Carlos se mantuvo firme. Comenzamos terapia de pareja, trabajando en nuestra comunicación y confianza. Carlos aprendió a establecer límites saludables con su madre, y yo aprendí a ser más abierta sobre mis sentimientos y necesidades. Lucía tiene ahora 6 meses. Es una bebé feliz y saludable que llena nuestra casa de risas. La semana pasada, mientras ordenaba su habitación, encontré una carta de Mercedes. Querida Elena, las deudas están pagadas. El señor Ramírez retiró los cargos. No espero que me perdonen, pero quiero que sepan que estoy trabajando en mí misma. Veo a un terapeuta y estoy aprendiendo a respetar los límites. Extraño a mi hijo y a mi nieta, pero entiendo que necesito ganarme el derecho a ser parte de sus vidas. Mercedes. Carlos leyó la carta y la guardó en silencio. No hemos respondido aún, y no sé si lo haremos pronto. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Por ahora, nos enfocamos en nuestra pequeña familia. La casa está llena de paz por primera vez desde que nos casamos. Y aunque el camino fue difícil, estoy agradecida de que esta crisis nos ayudó a construir un matrimonio más fuerte y una familia más saludable. A veces, cuando miro a Carlos jugando con Lucía en el jardín,
Pienso en cómo las peores tormentas pueden traer los cambios más necesarios. No me arrepiento de haber mantenido la casa en secreto, fue mi red de seguridad cuando la necesité. Pero ahora, finalmente, se siente como un verdadero hogar para nuestra familia. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal para más historias. Nos vemos en el próximo video.